Buenos días a todos y todas a esta nueva webinar de Medata, como sabéis, en la que estáis suscritos, la plataforma de formación continua de mediación y otros MACs, porque ya sabéis también que incluimos conciliación y algunas materias más, como la coordinación de parentalidad. Y hoy quiero presentaros a una de las personas que ha sido más importante en el desarrollo de la mediación en España. Es don Rafael Catalá, al cual todo el mundo conoce, fue ministro de Justicia, aparte de otros importantes cargos institucionales. A mí me une personalmente un vínculo importante con él, porque tuve el placer y el honor de trabajar a su lado en el primer Consejo Asesor de Mediación que se creó por su orden ministerial cuando fue ministro, y la verdad es que es un pleno y convencido de la mediación que le ha llevado a trabajar en los últimos años para el desarrollo y la implantación de estos sistemas que nosotros defendemos desde hace mucho tiempo. Es actualmente presidente del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de España y, desde luego, un gran conocedor de todas las técnicas y, por supuesto, de los contenidos y de la realidad que la mediación tiene. Yo no me quiero extender, sin más. Don Rafael, querido Rafael, tienes la palabra para poder explicar el objeto de tu conferencia para hoy. Y bueno, y también darles las gracias a todos mis compañeros y compañeras de Medata que poco a poco van sumándose. Ya veo que está habiendo una buena afluencia a este webinar que, como sabes, ya te referimos, será grabada y reproducida en nuestra plataforma. Sin nada más, Rafael, tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenos días y gracias, Jesús. Gracias por la invitación para participar hoy en este webinar, en estar presente con vosotros a través de vuestra plataforma de Medata e interactuar con con la comunidad de mediadores que habéis constituido a través de ASEMED durante estos años con tanto éxito y con tanta actividad. Gracias a todos los asistentes por dedicar una parte de su tiempo, ahora en directo, y que tengamos incluso oportunidad de dialogar posteriormente, o a todos aquellos que van a poder dedicarle su tiempo posteriormente a reproducir esta sesión. Bien, para mí es una magnífica oportunidad el poder dedicar este rato, esta intervención y luego el diálogo que tengamos a aportar algunas reflexiones en torno a un elemento que creo que a todos los que estamos aquí hoy presentes nos resulta relevante y creemos firmemente. Por lo tanto, me parece que no tengo que hacer un gran esfuerzo en convencer a los convencidos, en convencer del valor tan importante que la mediación, las soluciones extrajudiciales de conflictos pueden tener en nuestro país, en España. Porque es cierto, es evidente que el conflicto forma parte de la sociedad, forma parte de nuestra realidad cotidiana, y si algún valor importante tiene una democracia y un Estado de Derecho es que es capaz de crear reglas para resolver los conflictos, para fomentar y fortalecer la convivencia. Esa convivencia entre personas diferentes, pero todos iguales en derechos, deben estar organizados en un Estado democrático y en un Estado de Derecho. Y por eso también, a lo largo de los últimos tiempos, básicamente en el siglo XX y aún quizá a finales del XIX, se ha consolidado el derecho a la tutela judicial efectiva. Todos los ciudadanos tenemos la garantía de que los tribunales, la justicia independiente, tutela nuestros derechos y podemos acudir ante ellos cuando es necesario, cuando tenemos cualquier violación de nuestra esfera de derecho o cuando tenemos un conflicto con terceros en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil, en el ámbito administrativo. Sabemos que tenemos esa garantía de la tutela judicial efectiva, que en nuestro caso la Constitución Española de 1978 lo establece en el artículo 24, que establece claramente, garantiza la tutela de nuestros derechos por el Poder Judicial independiente. Y sin duda eso es como digo, una gran fortaleza del Estado de Derecho y de la sociedad democrática, que nos va a garantizar que cuando surja el conflicto también
ese conflicto va a ser resuelto en términos de tutela por parte de un profesional independiente y con todas las garantías del Estado de Derecho. Y sin embargo, esto que estoy diciendo y que es un elemento de confianza y de seguridad, sin duda, en las democracias modernas, avanzadas, también es cierto que esta evolución en el siglo XX fundamentalmente y como ya anteriormente, como mencionaba, también es cierto que tiene una derivada que es que nos hemos formado todos y hemos crecido en una cultura del litigio, en una cultura de que cualquier discusión que tenemos se convierte en un pleito. Cualquier debate, debate en términos de derechos, en términos de tutela de nuestras posiciones individuales ante los tribunales, se convierte en un litigio que en ocasiones me parece que es muy gráfica la representación que hizo Goya en el duelo a garrotazos, si recordáis, las dos personas, dos hombres en este caso, que están golpeándose el uno al otro, enfrentados y golpeándose el uno al otro. En la magnífica pintura de Goya, además, se les ve como la parte inferior de estas dos personas está como diluida, se van deshaciendo, fruto del conflicto y de la agresividad que está en torno al conflicto. Estas personas en su duelo a garrotazos están los dos perdiendo, están disminuyendo sus capacidades y no están encontrando una solución creativa, potenciadora de su situación. Muchas veces hemos estudiado, los que tenemos formación jurídica, yo creo que nuestra carrera de Derecho, nuestros estudios, nuestra práctica ha estado muy orientada siempre a, simbólicamente, calzarte unos guantes de boxeo y aprender a golpear y defenderte y a ganar ese combate que es un pleito, que es un litigio. Hay un tercero, un juez, al que le intentas acreditar tus razones, tus argumentos, cómo la ley te apoya, y es un buen abogado, es un buen defensor el que encuentra el golpe al contrario para noquearle, para hacerle perder el combate y de esa manera ganar, porque en el juicio, en un proceso judicial, uno gana y otro pierde. No hay acuerdos de win-win, de sumas de incrementos de valor, sino que, ya digo, los abogados estamos muy acostumbrados a aprender a técnicas, aprender derecho, aprender habilidades para boxear bien en ese ring del proceso judicial, y de esa manera la cultura del litigio y el duelo a garrotazos nos ha llevado a ese modelo de resolución de los conflictos. Conflictos que, como sabemos, numéricamente tienen un volumen extraordinario. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, son prácticamente 7 millones de asuntos los que cada año los españoles situamos ante los tribunales de justicia. Fijaros que no es tan excepcional la crítica a la justicia. Criticamos a la justicia por su independencia, criticamos a la justicia por su burocracia, criticamos a la justicia por su lentitud, podemos criticar a la justicia por el coste que genera el acceso a ella. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que cada año 7 millones de asuntos residenciamos los españoles ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, confiamos en ella y pensamos que es la manera de resolver nuestros problemas. Y como bien sabemos, los que algo hemos dedicado de nuestro tiempo y nuestro estudio a los sistemas alternativos de solución de conflicto, la justicia no es la única manera de resolver un conflicto entre partes. Más bien, al contrario, desde los años 60 fundamentalmente, pero ya desde mucho antes también. Si me remontase en la historia, encontraría que siglos antes de la configuración de poderes judiciales independientes y profesionales, las sociedades han resuelto sus conflictos y los resolvían mediante la mediación de un tercero que tenía una posición institucional o atribuida por el rey o por los poderosos. Había esas personas que resolvían conflictos y acordaban, y había instituciones centenarias de resolución de conflictos. O sea, no es la única manera acudir a los tribunales de justicia, ni en este momento ni en la historia, para encontrar esta manera de arreglar las controversias. Y como decía, pues en el mundo anglosajón existe una cultura
consolidada desde hace ya décadas, muy importante para encontrar en torno a lo que aquí ahora denominamos métodos alternativos de solución de conflictos, la mediación, el arbitraje, la conciliación, pues en torno a esos instrumentos encontrar otras fórmulas alternativas que, por ejemplo, también en el derecho continental, en el derecho de naturaleza o de raigambre latina, pues también Italia, que es un poco la cuna del derecho romano, pues también en Italia en los años 80 han desarrollado sistemas alternativos, básicamente en torno a la mediación, que, bueno, pues que están dando resultados. Es verdad que venimos de una cultura, como decía antes, que sitúa al Poder Judicial como garante de los derechos de los ciudadanos, y está muy bien que así sea. Yo he empezado reconociendo que una democracia madura y consolidada como es la española tiene que contar con un Poder Judicial independiente y con una tutela judicial efectiva de los derechos. Pero eso no quita para que, teniendo siempre esa pieza del Estado de Derecho disponible, haya otras alternativas que permitan resolver los conflictos sin tener que recorrer ese largo y tortuoso camino que constituye en ocasiones el procedimiento jurisdiccional. Las soluciones alternativas a la jurisdiccional, que son varias, como iremos comentando a lo largo de esta sesión, lo cierto es que están acreditadas que son mucho más eficientes. Más eficientes significa que son más rápidas, que son menos costosas y que fomentan además una cultura del diálogo en la sociedad y que pueden reducir el volumen de asuntos en la justicia. Por lo tanto, las ventajas de la mediación en particular, sin duda, es muy relevante. Estudios de la Unión Europea nos dicen pues que de media, ya sabemos lo que son las medias, pero la media de duración de un proceso mercantil puede situarse casi en los 4 o 5 años. Por países, en España, si recorremos todos los estratos procesales y llegamos hasta el Tribunal Supremo, un pleito mercantil puede estar tardando ahora en la actualidad, desde su origen hasta su resolución por el Tribunal Supremo de España, unos 5 años. Una mediación, como sabemos, puede resolverse en muy pocas semanas o en un mes, 2 meses. Seguramente la media de los procesos de mediación está en ese entorno. Por lo tanto, la eficiencia en términos de tiempos es evidente. Es mucho más rápido, por lo tanto más eficiente resolver un conflicto en términos de mediación que en términos jurisdiccionales. En términos de costes, pues 3/4 de lo mismo. También los estudios en la Comisión Europea nos dicen que un proceso judicial mercantil en todas sus instancias se puede situar en torno a los 40.000 euros de coste, con todos los elementos que ahí se incorpora, mientras que una mediación con muy pocos miles de euros, 2.000 o 3.000 euros, puede resolverse, mediaciones incluso complejas. Por lo tanto, vemos que en términos de tiempos y en términos de costes, la alternativa a la vía jurisdiccional es muy, muy eficiente y, por lo tanto, muy recomendable. Yo creo que hay un problema de conocimiento, hay un problema de información. Si saliésemos a la calle y preguntásemos a 20 personas esto que estamos hablando, ¿qué es la mediación? ¿Cómo se diferencia del arbitraje? ¿Cómo se compara con el proceso judicial? ¿Cuánto tiempo dura un proceso? ¿Cuánto tiempo dura una mediación? ¿Cuánto tiempo dura un juicio comparativamente con la mediación? ¿Cuánto cuesta desarrollar un juicio en todas sus instancias frente al coste de la mediación? Seguramente encontraremos que la gran mayoría de los ciudadanos no saben, no serían capaces de aclararnos este tipo de preguntas. Y por lo tanto, me parece que tenemos por delante un desafío fundamental, que es el de la información. El que los ciudadanos, los particulares, las empresas sepan esto que estamos comentando. Una mediación es mucho más eficiente en términos de costes y en términos de tiempos. Pero además de eso, me parece que fomentar la mediación, convertir la mediación en un elemento común y natural en nuestra vida cotidiana cuando surge un conflicto, tiene un valor cualitativo que, además del temporal y el del coste que he mencionado, para mí tiene una gran importancia. Fomentar la cultura del diálogo en una sociedad creo que es uno de los grandes valores democráticos y que en ocasiones, y quizás en los tiempos actuales especialmente, echamos más de menos. Que seamos capaces de, mediante el diálogo y la negociación, resolver
una buena parte de los conflictos que surgen en la vida cotidiana, me parece que es una necesidad de una sociedad democrática, de una sociedad diversa, una sociedad donde surge el conflicto, naturalmente, en el ámbito de la empresa, de la familia, de las relaciones profesionales, laborales, en las relaciones entre la administración y los ciudadanos. El conflicto surge y que encontrar en el diálogo y la negociación, en la mediación, una fórmula de resolución de conflictos, creo que tiene un valor democrático extraordinario y que trasladar esa cultura al conjunto de los ciudadanos y también al entorno institucional y político, sin duda creo que tiene un gran valor cualitativo. Por otra parte ya, y es un enfoque que a mí no me gusta demasiado porque no me parece tan importante como los que acabo de mencionar, pero no cabe duda que de esos 7 millones de asuntos que cada año planteamos los españoles ante los tribunales, si una parte de ellos, un porcentaje, me da igual, un 20% de esos asuntos pudiesen resolverse en términos de mediación u otras fórmulas alternativas de resolución de conflictos, también estaríamos ayudando a que nuestros tribunales de justicia tuviesen una descarga de trabajo no relevante, van a seguir teniendo mucho volumen, como de hecho tienen cotidianamente, pero incluso con ese enfoque de rebajar el número de asuntos que se plantean ante los tribunales, también me parece, por lo tanto, que es una ventaja. Ventajas en tiempos, ventajas en costes, ventajas en menor sobrecarga de los tribunales y, sobre todo, una ventaja cualitativa muy importante a la que me he referido, que es el fomento y el desarrollo de la cultura del diálogo en una sociedad democrática. En torno a esto, como decía Jesús en la presentación, yo le he dedicado una parte de mi carrera profesional a trabajar en este sentido y fruto de ello fue la Ley 5/2012, la Ley de Mediación Civil y Mercantil, que fue un primer desarrollo en España de esta manera de enfocar y desarrollando la Directiva de la Unión Europea 2008 de la de 52 que nos mandataba para avanzar en esa dirección. Pero ha habido también otros elementos, otras leyes que yo he tenido la oportunidad de protagonizar su desarrollo y su aprobación en el Parlamento, que yo creo que complementan esta visión de una sociedad que busca encontrar soluciones no solamente por la vía de los tribunales, sino por la vía del acuerdo entre las partes. Por ejemplo, la ley concursal. La ley concursal que llevamos a cabo aprobamos en el año 2003, también tenía este enfoque. Como sabéis, lo que se plantea en la ley concursal frente a las leyes anteriores es que cuando una empresa tiene problemas no necesariamente tenga que liquidarse la empresa, sino que puedan encontrarse soluciones para la continuidad de las relaciones mercantiles, la continuidad de las relaciones laborales y, por lo tanto, la ley concursal creaba un modelo de negociaciones, de créditos preferentes y créditos que podían negociarse una reducción, una quita, un aplazamiento, en fin, eso fue un modelo de la ley concursal que tiene algo que ver con lo que estamos hablando también de negociar cuando surgen los conflictos. También en el Estatuto de la Víctima incorporamos la justicia restaurativa como un concepto más propio del derecho penal, en el que también pueda encontrarse un diálogo, una negociación que ayude a resolver los conflictos, en este caso en el ámbito penal, con toda la singularidad que esto tiene, que es muy distinto. Y también la ley de la segunda oportunidad, como es una especie, para decirlo rápidamente, como algunos conoceréis sin duda muy bien, una especie de ley concursal para las personas físicas y para las pymes, intentando encontrar en esa singularidad que tienen las personas físicas, que por una circunstancia de su vida pueden verse envueltos en problemas económicos, en proyectos profesionales que no salen adelante y que les genera un endeudamiento relevante, pues para ser capaces desde el marco legislativo de apoyar la continuidad de los proyectos y no la liquidación de estos mismos proyectos, pues la ley de la segunda oportunidad fue también un enfoque en esa dirección. Por lo tanto, yo creo que la ley concursal, la ley de la segunda oportunidad, el Estatuto de la Víctima al prever la justicia restaurativa, la ley de mediación civil y mercantil, han ido creando en los últimos años un contexto legislativo en el cual tratamos de encontrar en el diálogo, en la negociación, en el acuerdo entre partes en conflicto, partes enfrentadas, tienen que ser capaces de encontrar soluciones razonables previas a la jurisdiccional. Es verdad también que a veces se ha planteado, bueno, pero es que para eso están los tribunales, ¿no? Para eso tenemos los tribunales. Claro que sí,
para eso tenemos los tribunales, para eso tenemos un poder judicial independiente, cualificado y profesional que resuelve conflictos. Pero sabemos que lo tenemos como una vía posterior. Lo que estamos tratando de poner de manifiesto con todos estos enfoques es que es muy necesario encontrar alternativas previas a la utilización de los tribunales de justicia. Como sabéis, la mediación se caracteriza, entre otros elementos, por ser un sistema que garantiza la imparcialidad del mediador, por lo tanto, que aparece una persona que va a ayudar a la negociación y a la resolución del conflicto, por la confidencialidad absoluta y garantizada del proceso. Si finalmente acabas en los tribunales, el proceso de mediación no va a perjudicar tu derecho ni vas a haber transmitido una información que pueda perjudicarte posteriormente. En la voluntariedad frente al arbitraje u otras soluciones, la mediación lo que hace es que la solución que se adopte sea acordada entre las partes. Si las partes no llegan a un acuerdo, no hay mediación, no hay resultado de la mediación y, por lo tanto, no hay ninguna limitación de derechos. Y, por último, también yo creo que de manera muy importante, y lo digo en este foro de mediadores, yo creo que la especialización que están alcanzando los mediadores en los nichos singulares de la sociedad española, familia, mercantil, civil y a su vez administrativo, laboral y luego a su vez en segundas y terceras capas, no ya un mediador mercantil, sino mediador de pymes, de acuerdos societarios o mediador de familia en temas paternofiliales, en divorcios y separaciones. Hemos creado una cultura de la especialización y la formación de los mediadores que garantiza y que deben ser conocidas por la sociedad, que tienen en la mediación una herramienta extraordinaria, imparcial, confidencial, voluntaria y especializada, y por lo tanto la sociedad debería tener una confianza sólida en que la mediación puede serle muy útil para resolver los conflictos. Con este enfoque, en el año 2020, la Cámara de Comercio de España creó el Centro Español de Mediación, que tengo el honor de presidir, y que pretendemos convertirnos en un centro de servicios para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que, como sabéis, constituyen el 90% del tejido empresarial de nuestro país, y esas pequeñas y medianas empresas muchas veces no tienen servicios propios jurídicos o de relaciones institucionales que les ayuden a gestionar los conflictos. Por eso las cámaras de comercio, la Cámara de España y todas las cámaras territoriales han desarrollado servicios de mediación en la que seguramente muchos de vosotros estaréis incorporados como expertos, como mediadores, ofreciendo ese servicio que fomente la competitividad de las empresas. Porque una empresa que resuelve sus problemas a través de la mediación, en primer lugar, es una empresa que fortalece su posición, porque como he dicho antes, tanto en tiempos como en costes, va a ser mucho más rápido y mucho más barato resolver un conflicto mediante un acuerdo de mediación que no mediante un pleito. Pero es que hay muchos más efectos positivos. Es que una empresa que hace del diálogo, de la negociación con sus proveedores, con sus clientes, con sus empleados, que hace de la mediación una seña de identidad, es una empresa que mejora su imagen, mejora su reputación, fortalece sus relaciones comerciales, porque en un pleito quizás lo ganas. Y digo quizás porque, como sabéis, casi todos solemos sobrevalorar nuestras expectativas. Cuando se inicia un pleito, mi experiencia es que las dos partes piensan que tienen razón y que van a ganar. Eso tiene que ver con un análisis sociológico que seguramente conocéis, que es la sobrevaloración de las expectativas. Casi todos tenemos un alto concepto de nuestras circunstancias. No sé si casi lo digo en términos de broma por aligerar la sesión. Seguramente cada uno de nosotros pensamos que conducimos por encima de la media de calidad de los conductores españoles, ¿verdad? Todos pensamos que somos buenos conductores y evidentemente eso no puede ser. No todos podemos estar por encima de la media, pero sí tenemos una alta expectativa respecto de nuestras capacidades. Pues cuando iniciamos un proceso judicial, también casi todos, o por no decir todos, pensamos que tenemos razones y que esa razón nos la va a confirmar el juzgado, el tribunal, y vamos a resultar ganadores. Bueno, y eso no suele ser así, no suele pasar. En un juicio uno gana, una parte gana, otra parte pierde, y por lo tanto hay mucha frustración
mucha negatividad en torno a las resoluciones judiciales. En torno a los acuerdos de mediación hay positividad, hay negociación, hay consensos, hay acuerdos, y cuando se llega a un consenso, un acuerdo con un proveedor o con un cliente, ese proveedor continúa siendo cliente o proveedor de la empresa. Si tú le ganas un pleito a un cliente o a un proveedor, seguramente no vuelves a trabajar con él nunca más, porque tú no lo quieres o porque él te tacha de su lista de empresas de confianza. Un acuerdo de mediación fortalece las relaciones mercantiles y, por lo tanto, hace más fuertes a las empresas, fortalece la reputación, fortalece la marca, ayuda a la cuenta de resultados porque te disminuye los gastos frente a un juicio y te mejora los ingresos porque mantienes las relaciones comerciales con esos clientes, con esos proveedores. Por lo tanto, desde el punto de vista empresarial, las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de España y su centro de mediación que yo presido, tenemos muy claro que tenemos que hacer una labor importante de difusión y de divulgación para que se conozca, para que las empresas, para que los despachos de abogados, para que la sociedad, en última instancia, conozca este instrumento y continúe utilizándolo con mayor intensidad de lo que ha sucedido hasta ahora. Hasta hace poco tiempo, yo cuando hablaba de estas cosas, decía que para fortalecer la mediación en España había que hacer 3 cosas. La primera, lo que estamos haciendo hoy, difundir la mediación, informar a la sociedad. En segundo lugar, hay que formar a los profesionales de la mediación, como hacéis vosotros, con estas sesiones de mediación y habiendo hecho vuestros cursos y continuando siendo especializados. Por lo tanto, informar a la sociedad, formar buenos mediadores que generen confianza y, en tercer lugar, yo decía, crear un marco legislativo, un marco normativo que fomente y que incentive el uso de la mediación. Eso fue, sin duda, la Ley 5/2012, eso ha sido la ley concursal, la segunda oportunidad, lo que os he mencionado, pero ahora, como sabéis, tenemos una novedad extraordinaria. En mi opinión, una revolución, una auténtica revolución. En ese sentido, hemos trabajado muchos años. Yo creo que es un acierto esta ley, sin hacer análisis político de la misma. Yo hago un balance global en cuanto que se refiere a los medios alternativos o adecuados, como les llamo ahora, de solución de conflictos. La ley orgánica 1/25 ha sido una auténtica innovación singular que va a cambiar el panorama de nuestra justicia. Porque, como sabéis, esta ley, de manera, no vamos a dedicarle mucho tiempo al análisis, pero sí a dar 4 pinceladas. En primer lugar, establece que es de aplicación, esta es nueva fórmula de utilización de sistemas alternativos, a todos los asuntos civiles y mercantiles que se inicien en España a partir de la entrada en vigor de la ley, el próximo día 4 de abril, por lo tanto, dentro de 2 semanas. La ley establece que las partes deben acercarse a estas fórmulas con auténtica libertad. Libertad para alcanzar acuerdos, libertad para negociar, libertad para alcanzar acuerdos totales o parciales. Por lo tanto, se fomenta la libertad de las partes en el uso de los medios alternativos. La ley, como gran novedad, que es la que hablamos todos con mucha frecuencia y es muy importante, pero no es ni mucho la única circunstancia, establece un requisito de procedibilidad con una obligación de tal manera que antes de acudir a los tribunales va a haber que acreditar que se ha intentado un acuerdo en materia en vías de mediación o cualquier otro sistema alternativo de solución de conflictos. Esto ha sido muy debatido y es verdad que ha habido incluso a quien consideraba que esta obligatoriedad era una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de nuestra Constitución. Yo, como he ido mencionando a lo largo de mi intervención, tengo muy claro que el hecho de que la obligación se refiera al intento del acuerdo, no al resultado necesariamente, y que cuando el resultado no se produzca quede abierta la vía jurisdiccional, yo creo que eso garantiza absolutamente la calidad técnico-jurídico-constitucional de la Ley 1/25 y que la obligatoriedad y el requisito de procedibilidad que se constituye es perfectamente constitucional, en mi opinión. En Italia, en los años 80, cuando se puso en marcha esa mediación, hubo también algún debate y hubo resoluciones del Subtribunal Constitucional en torno a este sentido. En cuarto lugar, me gustaría destacar como novedad importante de la Ley Orgánica 1/25 su carácter abierto, su carácter amplio. En mi opinión, como presidente del Centro Español de Mediación, quizás
excesivamente generoso, porque establece una lista larga de sistemas adecuados de solución de conflictos y de alguna manera los trata por igual cuando yo creo que no son iguales. Habla de la mediación, habla de la conciliación, habla de la opinión neutral de un experto independiente, habla de la oferta vinculante y la negociación entre las partes. Bueno, todo eso son alternativas, sistemas alternativos que la ley establece. Y, hombre, yo digo, no, esto no es como cuando cada profesor al inicio del curso dice que su asignatura es la más importante. No quiero decir que la mediación sea la mejor de las fórmulas de solución de conflictos, pero sí lo creo firmemente y por ello no me parece que sea igual una mediación que una conciliación, que una oferta vinculante, que una opinión de un experto independiente. Cada una de estas circunstancias tiene sus características, tiene sus circunstancias, pero yo creo que el valor que aporta la mediación en el hecho de que las partes en conflicto se sientan con la ayuda de un tercero, pero son ellas las que alcanzan un acuerdo, no tiene nada que ver con que un experto emita una opinión o que una de las partes le ofrezca le haga una oferta a la contraparte y si no hay acuerdo ya hemos terminado. La mediación tiene un valor cualitativo extraordinario y por lo tanto yo creo, en mi opinión, que debería haber sido tratada en la Ley Orgánica 1.25 de manera cualificada también, como un elemento singular. Pero en todo caso, yo confío en que la puesta en marcha, la implantación y el desarrollo de la Ley Orgánica 1.25 acreditará esto que estoy diciendo, el valor cualitativo que genera la mediación frente al resto de sistemas alternativos de solución de conflictos. Creo que también es importante, y por ir muy rápido, la regulación que hace la ley sobre los efectos del inicio de la mediación en este caso, porque interrumpe la prescripción, suspende la caducidad y, por lo tanto, procesalmente no genera ningún perjuicio. He oído hablar y he leído algunos artículos que critican la nueva ley y, por ejemplo, dicen que, hombre, que esto lo que va a hacer es que se alargue el proceso jurisdiccional, porque ahora hay que hacer una vía previa, digamos, y que tenga un mayor coste porque va a haber que pagar ese sistema previo alternativo. Bueno, vamos a ver. Objetivamente tiene parte de razón esa crítica, ese comentario, pero, hombre, en un proceso judicial que puede durar de media 4 o 5 años, añadirle unas pocas semanas al proceso, no me parece que distorsione el ciclo temporal de la solución de conflicto y el mero hecho de que se abre una expectativa de resolver un conflicto en pocas semanas frente a los años que dura un proceso judicial, yo creo que merece la pena sobradísimamente. Y lo mismo digo, como he mencionado antes, respecto al coste. Respecto a un coste estándar de un proceso judicial de varios miles de euros y unos pocos cientos que puede costar una mediación ágil y rápida, pues no creo que tampoco distorsione el hecho de que la mediación que no funcione y por lo tanto haya que acabar en los tribunales, ni en tiempos ni en costes se genera ninguna distorsión relevante. Y en todo caso lo que sí se hacen son suspender los plazos, como digo, para interrumpir la prescripción o la caducidad de acciones para que procesalmente no haya ningún perjuicio. Creo también que es importante la regulación que hace la Ley 1.25 en cuanto a la utilización de medios telemáticos y cómo apoya y cómo recomienda que se utilicen medios telemáticos. Como todos sabemos, estamos utilizando hoy un medio telemático para interactuar entre nosotros, para llevar a cabo esta sesión. Es cada vez más habitual el intercambio de opiniones, de sesiones, de documentos a través de medios telemáticos, por lo tanto me parece muy adecuado que lo haya incorporado así. Y también, por último, también quiero terminar hablando de dos cuestiones que me parecen, respecto a la ley, importantes porque van a ser muy trascendentes en la aplicación de la ley. Uno es la acreditación de que se ha llevado a cabo la mediación o la negociación o la propuesta vinculante, lo que fuere, y en segundo lugar, cómo se formaliza ese proceso que se ha llevado a cabo. Hay que documentarlo y hay que formalizarlo para, ante terceros, acreditar, bueno, si ha habido un acuerdo, por supuesto, que se puede elevar a público, que se formalice y que se vinculan las partes, y si no ha habido acuerdos, para acudir ante el tribunal y ante ese requisito de procedibilidad, acreditar que se ha llevado a cabo la negociación, el intento y que no se ha alcanzado. Porque yo creo que la puesta en marcha de la ley, y nos quedan muy pocas semanas para ello, me parece que tiene
incertidumbres, como cualquier ley. Esta es una ley compleja, es una ley que habla de la eficiencia del servicio público de la justicia, con muchas novedades, como sabréis los juristas, pero también en lo que se refiere a los medios adecuados de solución de conflictos, yo creo que, al menos, en mi opinión, hay dos elementos, dos riesgos que harán que triunfe o que la implantación de la ley tenga dificultades. En primer lugar, cómo se va a acreditar, cómo se va a documentar que se ha producido este intento de acuerdo. Me parece muy peligroso, hablando con toda transparencia y con toda confianza, que pueda haber empresas o organizaciones que ofrezcan hacer un papelito a las partes. Mira, yo te hago un papelito y tú con eso te quitas el lío de encima, y la ley lo que pretende es que haya una verdadera negociación, que haya una verdadera mediación, que haya profesionales que ayuden a las partes a resolver sus conflictos, no que se haga un papelito, que pases el trámite y que te vayas a los tribunales. La ley no pretende que vayamos a los tribunales igual que hasta el día anterior a la entrada en vigor de la ley. No, se pretende un cambio cultural relevante, y un cambio cultural que haga que el uso de los medios alternativos, la mediación y también los demás medios, resuelvan buena parte de los conflictos y tengan ese fortalecimiento del diálogo, de la negociación propio de una sociedad democrática. Que se documente de cualquier manera: no, yo ya le mandé un burofax diciendo de que me debía 2.000 euros, no me ha contestado, venga, al juzgado. Bueno, yo creo que no ese es el espíritu de la ley, y por lo tanto no debería ser ese la formalización del intento de negociación. Porque, en segundo lugar, y es muy importante, va a haber un juicio de suficiencia. Cuando se presente la demanda ante el tribunal correspondiente y el letrado de la Administración de Justicia acredite la documentación que se presenta para admitir esa demanda, va a hacer un juicio de suficiencia de la formalización que se le haya hecho sobre el intento de acuerdo que se haya producido en vía previa. Y, por lo tanto, los letrados de la Administración de Justicia van a tener un papel muy importante para admitir esa demanda cuando constaten que se ha producido un intento de mediación o una oferta vinculante adecuada o una negociación adecuada, o cuando no, y por lo tanto se ha incumplido el requisito que establece la Ley 1.25 y mandatará: mire usted, no admito esta demanda hasta tanto no me acredite suficientemente que se ha intentado, al menos. No se ha alcanzado, porque la obligación no es alcanzar, la obligación es intentar una negociación en términos de mediación o de cualquier otro sistema alternativo. Por lo tanto, hay un riesgo de que esto se burocratice, que se convierta en un trámite, que se convierta en un papelito que hay que acompañar a la demanda. Yo confío de que tanto el espíritu de la ley como la aplicación que de ella van a hacer los letrados de Administración de Justicia y el sistema judicial en su conjunto va a mandar un mensaje fuerte y profundo de que hay que tratar de llegar a un acuerdo en vía previa, en vía de mediación. Y si no se alcanza, se documenta: mire, nos hemos reunido, hemos negociado, hemos hecho 4 sesiones y no ha habido solución. Por lo tanto, aquí estamos para que el juez y los tribunales de justicia nos digan quién tiene mejor razón. Pero yo creo que lo que estamos en presencia, como decía antes, y ha sido un eje a lo largo de toda mi intervención, es un cambio cultural transformador, un cambio relevante, una manera de entender la solución de los conflictos en la sociedad a través del diálogo, a través de la negociación. Creo que en ese sentido la Ley 1.25, que seguramente puede ser mejorable, va a aportar una novedad extraordinaria, va a cambiar la manera de entender la gestión de conflictos en la sociedad española, va a garantizarnos el acceso a la vía jurisdiccional en todo caso, pero va también a crear condiciones para que, en torno a la mediación y a otras fórmulas de solución de conflicto, pero fundamentalmente yo creo que la que genera un valor añadido relevante es la mediación, es la que hace que las partes dialoguen, es la que usan un tercero que les ayuda. No viene nadie a darles una opinión experta, no es que una parte le imponga a la otra una oferta vinculante, no, es sentémonos juntos, discutamos, encontremos qué nos ha pasado, qué problemas hemos tenido, cuánto hay de emociones, de sentimientos, de conflicto. No, como sabemos, la mediación no es una aplicación de normas, no hace falta ser experto jurista para resolver una mediación y para ayudar a resolver una mediación, sino que es mucho más el conocimiento de los sentimientos, de las emociones, la capacidad de comunicación eficaz, de entender y generar empatía con el otro, donde la mediación va a tener su éxito, y yo confío plenamente en que así sea. Por lo tanto, os decía
que es un cambio transformador, es una innovación extraordinaria, el uso intensivo y obligado de las fórmulas de solución de conflictos alternativos a la jurisdicción, y estamos en un momento importante. Los mediadores vais a tener un auténtico desafío porque son muchos, es un volumen muy importante de asuntos y vamos a esa confianza a la que yo me refería que hay que transmitir a la sociedad, pues va a llegar el momento de acreditarlo. Vamos a tener que demostrar que las instituciones de mediación y las personas que os dedicáis a la mediación estáis en condiciones de generar esa ayuda al conjunto de la sociedad, a las empresas, a las familias, a los individuos que pueden encontrar en la mediación una fórmula eficaz de resolver sus conflictos. Estoy seguro que cuando dentro de un par de años hagamos otra sesión como esta de hoy o en el formato que sea, constataremos que la ley ha cometido algún error. Todas las obras humanas son imperfectas, pero también constataremos cómo ha cambiado la sociedad gracias a la incorporación de estos sistemas de solución de conflictos. Así que, como decía al principio, Jesús y todos los asistentes, gracias por vuestro tiempo, gracias por la oportunidad y a vuestra disposición, encantado para comentar, debatir, contradecir en lo que yo he dicho y responder preguntas si así lo consideráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Una exposición clarísima, valiente y comprometida, como tú eres y como siempre has demostrado. Pues agradecerte, por supuesto, todos los planteamientos y también los consejos. Carolina, no sé si tenemos algunas preguntas. Se puede abrir un pequeño turno de preguntas para los asistentes presenciales. Hola Jesús, pues de momento no hay ninguna pregunta en el chat. Todos aquellos asistentes que quieran realizarla lo pueden hacer escribiéndola a través de la cajita de preguntas que les aparece abajo de la pantalla. Vamos a dar unos segundos para ver Mientras si haya alguna aparece alguien. pregunta, yo le querría preguntar a Rafael su opinión de aquellos casos que estamos conociendo donde hay grandes reclamadores, grandes empresas de gestión de procedimientos, de miles o cientos de miles de procedimientos, que parece ser que se están planteando hacer encomiendas de intentos de mediación o pseudomediación, pagando muy poquitos euros, pagando, por ejemplo, 3, 4, 10 euros por expediente para que de alguna manera los mediadores o las instituciones de mediación traslademos a los solicitados esa intención de mediación. ¿Qué crees tú que el letrado de la Administración de Justicia verá cuando el esfuerzo de cumplir esa buena fe sea tan mezquino? Disculpa mi Sí. No, fíjate, Jesús, y coincido contigo porque yo lo acabo de mencionar. Para mí, uno de los riesgos importantes en la implantación y aplicación de esta ley es precisamente eso, que haya quien quiera desvirtuar el espíritu de la ley y convierta la mediación en una apariencia, en algo artificial, en eso que tú has dicho, una pseudo-mediación. Bueno, yo creo que, como digo, el espíritu de la ley no es eso en absoluto, no es un trámite procesal más, no es un papelito que acompaña a la demanda, es un intento real de resolver un conflicto. Es verdad también que los juicios monitorios son lo que son, una reclamación de pequeña cantidad y, por lo tanto, dedicarle un tiempo amplio a la mediación, quizá en los cientos de miles de asuntos que las empresas suministradoras de energía eléctrica o de telecomunicaciones o de seguros tienen cada año, según hay que ser realista también, no tienen capacidad de a cada uno de sus clientes desarrollar un proceso cualitativo de mediación. Pero entre un extremo y otro, entre una mediación cualificada y hacer un papelito que no valga para nada, yo creo que hay puntos intermedios. Hay puntos intermedios que no sea simplemente, oiga, usted me lleva 6 meses sin pagar el recibo de la luz, me debe 300 euros, o me paga o le meto una demanda. Hombre, yo creo que eso no es una oferta vinculante, eso es una coacción, en el sentido de ahí no hay voluntad de negociar nada, de encontrar soluciones. Yo me consta que estas empresas, que son las promotoras de muchos juicios monitorios, están pensando cómo gestionarlo y cómo hacerlo para cumplir con el espíritu de la ley,
porque si no, se van a encontrar seguramente, y no prejuzgo lógicamente lo que hagan los lectores de Ministerio de Justicia, pues que no se va a aceptar porque no constatarán, no acreditarán un intento de resolución pactada del conflicto si no se ha producido algo material, algo real. Entonces, yo creo que es un riesgo. Pero estoy seguro también, como digo, que primero las empresas son conscientes de que surge un escenario nuevo que tiene un cierto coste, pero es que ese coste seguramente les va a permitir resolver conflictos que de otra manera es que no los resuelven, porque incluso después del monitorio, cuando se inicia la ejecución, pues cuántas resoluciones judiciales se quedan inejecutadas porque no hay de dónde hacer efectiva la obligación. Por lo tanto, es mucho mejor llegar a un acuerdo de un pago fraccionado y con alguna quita incluso, que no ir a un juicio, ganarlo y no poderlo cobrar nunca jamás. Yo creo que con todo esto hay un cambio de cultura, un cambio de paradigma que estoy convencido que va a irse consolidando con el paso del tiempo. Esto no va a pasar el día 5 de abril, pero seguramente con el paso del tiempo iremos constatando cómo cambiamos la manera de resolver este tipo de conflictos. Muchas gracias, Carolina. No sé si hay alguna pregunta. Sí, nos preguntan que cómo pueden hacer para inscribirse como mediadores en la Cámara de Comercio de Málaga. Bueno, todas las cámaras de comercio tienen sus servicios de mediación constituidos y con el lista abierto el listado para incorporar a los mediadores. Hombre, como todos sabemos, para ser mediador hay que tener que cumplir con unos requisitos establecidos de formación, de registro en el Ministerio de Justicia, y a partir de ahí puedes inscribirte allí donde consideres, en Málaga o en Cádiz o en Huelva o en la Cámara de Comercio de España, y trabajar en todo el territorio nacional. O sea, yo estoy seguro, y lo hemos hablado con las cámaras de comercio, tuvimos una reunión la semana pasada, el vicepresidente del Centro Español de Mediación, que es también secretario general de la Cámara de Comercio, tuvimos una reunión pues igual que esta, a través de un webinar, e hicimos una reunión para incentivarles a que abran, entre comillas, las puertas de las cámaras de comercio para crear unos listados de mediadores amplios, porque si la ley funciona como el legislador ha querido que funcione, va a haber mucha demanda de servicios y va a haber muchas solicitudes de designación de mediadores para intervenir en procesos más sencillos, más complejos, pero muy importantes numéricamente. O sea, estoy seguro que si se dirige telemáticamente o físicamente a la Cámara de Comercio en Málaga, van a estar encantados de incorporarla a su listado de mediadores y de darle de alta. Muchas gracias. Carolina, ¿alguna cuestión más? Sí, agradece la clara exposición uno de los asistentes y pregunta que le surge la duda sobre cuál será el procedimiento que los letrados van a utilizar para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad, de manera que sea un verdadero inicio de cambio de cultura respecto de que poco a poco instale una cultura de la mediación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como si habéis tenido la curiosidad de leeros la Ley 1.25, no solamente en lo que se refiere al capítulo, ¿no?, el capítulo primero del título segundo, que es el que regula los métodos alternativos de solución de conflictos, es una ley muy compleja. Es una ley que crea los tribunales de instancia, que modifica competencias de los tribunales, por ejemplo, de violencia contra la mujer, que crea nuevos entornos procesales, agiliza. Claro, es una ley muy, muy importante procesalmente hablando. No me quiero enrollar. Lo que quiero decir es que esa ley, que incorpora muchas novedades, me consta que el Ministerio de Justicia está trabajando para, antes de su entrada en vigor, poder desarrollar directrices, criterios, organizar los nuevos tribunales de instancia. O sea, es un buen lío el que viene por delante, y me consta que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia están trabajando para garantizar que la ley se aplique bien. En ese contexto, no lo sé, pero doy por supuesto que el Ministerio, en el área de Administración de Justicia, estará preparando criterios, reuniones con el Consejo del Secretariado, que se denomina así, donde se reúnen los letrados de Administración de Justicia para dar criterios generales, para que no pasen cosas distintas en Huelva que en Cádiz, y por lo tanto que haya una política general de cuál es el juicio de admisibilidad de la demanda y qué documentación tiene que acreditar. Yo creo que toda esa transparencia y esa
coordinación la está llevando a cabo el Ministerio, el Consejo del Poder Judicial y las comunidades autónomas, y veremos pronto que hay criterios para identificar, bueno, pues un poco cómo hay que acreditar ese juicio de suficiencia para garantizar la admisión de la demanda cuando se haya producido una mediación no resuelta o en todo caso también para formalizar los acuerdos de mediación, incluso su elevación a público cuando así lo consideren las partes, y eso puede hacerse valer ante los tribunales. Sí, si me permite, Rafael, por Claro. posar un poquito, concretamente yo ayer estuve en comunicación con el Consejo General del Poder Judicial y también estamos con asociaciones de letrados de la Administración de Justicia para hacer reuniones informativas previas, porque a nosotros nos preocupa mucho lo que tú has manifestado. Lo que no creemos ni queremos es que alguien pueda intentar superar el requisito de procedibilidad sin que utilicen criterios de buena fe. Aquí hay un concepto, por contestar a Arturo, que como bien conoce, por ser un mediador notable, que el abuso del sistema público de justicia está ahí y va a haber sanciones y habrá multas en algunos casos y posibilidades disciplinarias, incluso si no se utiliza bien por parte de los letrados. Lo que sí está claro es que tendrán que estar vigilantes y lo que no puede ser, por ejemplo, por poner una anécdota que me contaba ayer un magistrado de una audiencia provincial, con un monitorio cuya no había sido admitido a trámite, se había recurrido en apelación y ayer se reunió la sala de apelación de una audiencia provincial para decidir si admitían o no admitían la demanda del monitorio. Es decir, después de 7 meses ha habido una intervención de miles de euros en honorarios, en sueldos de personal funcionario para un monitorio de 2.000 euros. O sea, eso obviamente es un abuso y creemos que eso no se dará en los próximos. Sí. Pues no sé si ya no hay ninguna pregunta más, por ser puntuales, porque supongo que... Pues en el chat ya no hay ninguna pregunta más, así que podríamos dar por finalizado este bloque. Pues lo dicho, Rafael, si quieres despedirte de los oyentes. Nada, yo otra vez insisto en gracias por haber querido participar en esta sesión. Gracias a vosotros, Jesús, por invitarme. Encantadísimo. Creo que tenemos un objetivo compartido, que es promover la mediación, hacer de la mediación una realidad cotidiana en nuestra sociedad y en nuestro sistema de resolución de conflictos, y de verdad que creo firmemente que esto tiene un valor cultural y democrático extraordinario, porque en vez de, cada vez que discutamos con alguien, en vez de ir a presentar una denuncia, lo que haremos es sentarnos con esa persona para intentar resolver el conflicto, que es la mejor manera de fomentar la convivencia entre ciudadanos libres e iguales. Pues muchas gracias, Rafael. Ya sabes que la Asociación Española de Mediación tiene tu casa. Muchas gracias. Y contamos contigo como muy bien amigo y mediador. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.